Bienvenidos a una nueva edición aquí en su canal Crecimiento Espiritual. Hemos cambiado nuestro handle en YouTube para @crece para siempre. El día de hoy, con el favor de Boreolam, tenemos un gran reto ante nosotros. Vamos a comenzar una nueva serie sobre un libro bastante complejo, pero bastante interesante. Un libro que se titula Derech Hashem. Derech Hashem y El Camino de Dios, y está escrito por una de las grandes luminarias del pueblo judío en el siglo XVIII de la Era Común, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Estoy trabajando con la editorial Jerusalén de México. Es una edición que está tanto en hebreo como en español, y he de decir que la traducción en español realmente se presta para una lectura ágil del texto. Eso no quiere decir que los conceptos sean sencillos, no lo son, pero la lectura puede ser, es bastante ágil desde mi punto de vista. Y se recomienda que se lea y relea para poder captar los conceptos en su justa profundidad, cada uno con su nivel. Vamos a hablar un poco sobre el autor, primeramente dicho, y después voy a meterme directamente en materia para intentar resumir desde mi punto de vista lo que entiendo que el Jajam nos transmite en este libro. Así entonces, comenzamos con esta serie sobre Derech Hashem. Es un libro que consta de 4 partes y que fue escrito por Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un jajam, un gran sabio que vivió menos de 40 años y que a lo largo de su vida logró escribir potencialmente 40 o 50 libros. No se sabe con exactitud cuántos ensayos y libros realmente escribió, si todos lograron sobrevivir o no, pero se sabe que son decenas. Hay quien dice que son 40, 50 aproximadamente. Por lo tanto, fue un autor prolífico. También fue un autor que estuvo rodeado de controversia a lo largo de su vida por la postura o el entendimiento y la transmisión de este entendimiento que él tuvo. Esta presión llegó a ser tan fuerte sobre él en Padova, Italia, que fue donde nació y se desarrolló, que lo obligó a trasladarse fuera de Italia y se estableció en la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos. Después, posteriormente, logró emprender el viaje hacia la tierra de Israel, en donde finalmente se estableció en la ciudad de Acco y falleció. Su Kever fue enterrado en la ciudad de Tiberias, cerca de la tumba del gran Taná Rabbi Akiva. Entonces tuvo el gran mérito de descansar cerca o junto al lado de una de las grandes luminarias en la historia del pueblo judío, como es Rabbi Akiva. En este libro, que se divide en 4 partes, el Ramjal lo que hace, digamos, explicar la mecánica y la química y la física, si se quiere, del mundo. Lo que nos explica es un poco cuál es el objetivo de la persona en el mundo. Nos habla de temas fundamentales como el libre albedrío y las consecuencias que tiene nuestro libre albedrío, cómo funciona esa mecánica entre lo espiritual y lo material. Nos habla sobre o intenta acercarnos a la comprensión de la naturaleza de Dios, y digo intenta porque es imposible, como bien explica el Jajam, comprender la naturaleza de Dios. Y en la primera parte se centra sobre todo en darnos una visión bastante clara sobre las fuerzas materiales, físicas y espirituales que actúan y cómo interactúan y cuáles son los efectos que produce esa interacción. Me voy a centrar, por lo tanto, en esta primera parte de las 4 que tiene el libro, y vamos a intentar dar una breve pincelada, una breve comprensión sobre este tema. Nos explica primero que Dios es el único ser perfecto, y es perfecto en todos los diferentes aspectos. Las personas somos seres complejos, tenemos memoria, tenemos ilusiones, tenemos creatividad, tenemos diferentes áreas, tenemos raciocinio, tenemos lógica, tenemos diferentes áreas que cuando una está siendo el centro de nuestra actividad, la otra a lo mejor permanece un poco en descanso. No así en el Creador. El Creador puede hacer todo al mismo tiempo y hacerlo con total y absoluta perfección.
Es un único ser, no existen dos Haz Shalom, solamente puede haber un Dios en el mundo. Y es lógico entender por qué, porque si hubieran dos, ninguno sería independiente. Si hubieran más de dos, tendrían que ser un consenso. Por lo tanto, una de las razones que nos explica el Ramjal, y que es además un fundamento del judaísmo, es Dios es único y gobierna absolutamente todo. No se le escapa nada. Él gobierna y controla todo. No solamente lo creó, sino que tiene constantemente una supervisión sobre todo lo que ocurre. Nos explica el Ramjal que en esta perfección de Dios, lo que nosotros podemos aspirar a ser como personas es acercarnos a Él. Es decir, acercarnos a la perfección. Es decir, ser más perfectos cada día. Tener en nuestra vida más perfección. ¿Cuál es esa perfección? Esa perfección es recibir luz del ser perfecto. Si nosotros actuamos con base en lo que ese ser perfecto establece que es lo necesario para acercarnos a Él, entonces vamos a tener perfección, vamos a tener Kedushá, vamos a tener Tahorá, vamos a tener limpieza, pureza y todo. Si cometemos transgresiones, esas transgresiones lo que van a hacer es traer o más bien ocultar, digamos, establecer barreras entre nosotros y esa luz que nos da claridad y nos da perfección. Zohamá, Tumá, todo esto, la imperfección, la impureza, todo esto es producto de las transgresiones. Vamos a ver, no obstante ello, que para acercarnos a la perfección tenemos que comprender primero qué somos nosotros como seres humanos. Sabemos o tenemos una idea de que tenemos un cuerpo físico y tenemos un alma que no es física, es un alma espiritual. Pero a veces es difícil situarnos en dónde está el género humano dentro de todo el género de la creación. Nos va a explicar el Ramjal que el género humano es un género muy especial. Nos explica que el género humano es el único género de toda la creación que tiene dos componentes que son completamente contrarios entre sí. Por una parte está el cuerpo material y por otra parte está el alma espiritual. Nos explica el Ramjal que hay diferentes creaciones. Hay creaciones materiales, superiores e inferiores. Superiores como son los planetas, las estrellas, los astros y demás. El cielo. Inferiores, todo lo que va del centro de la Tierra va creciendo de abajo hacia arriba. Todos esos seres, la vegetación, los animales, etc. Y por otra parte hay también creaciones puramente espirituales. Se traducen aquí como entes trascendentales. Y estos entes trascendentales se derivan en dos partes. Una son las fuerzas como tal y otras son los ángeles. Y por otra parte hay otra creación espiritual, que es una creación que está hecha completamente espiritual, no es material, que es el alma, pero que está creada para vivir de cierta manera, para encontrarse, para estar dentro del cuerpo, logrando así la batalla perfecta entre cuerpo y alma. El alma quiere una cosa y el cuerpo quiere otra. Tenemos que entender que la naturaleza de las cosas materiales es el deterioro y la muerte. Todo lo material está ligado a un tiempo, a un principio y a un final. No así lo espiritual. ¿Por qué? Nos explica el Ramjal. ¿Por qué? Porque dentro del ser perfecto, que es Dios, este ser crea un mundo con el objetivo de dar de sí, de cierta manera, de permitir que otros seres, que sus creaciones, puedan acercarse a él y experimentar un pequeñísimo atisbo de lo que es esa perfección, esa realidad que para nosotros es incomprensible, que es la realidad de Boreolam, de la de un ser perfecto. Para que nosotros podamos lograr este acercamiento, necesitamos adquirir, por lo tanto, perfección. Pero para adquirir perfección no basta con crear un ser, sea el ser humano, y darle la perfección, porque si se le da la perfección, entonces no hay realmente ningún tipo de trabajo o de esfuerzo de adquisición de esa perfección. Es decir,
Si a mí alguien me regala algo, legalmente puede que ya sea mío ese regalo que me hicieron. Me hicieron un regalo, pero yo realmente no tengo una noción real de lo que significa poseer esa cosa. Si por otra parte yo trabajé para acumular bienes y comprar una cosa, yo adquirí esa cosa producto de mi esfuerzo, tengo una mayor apreciación por aquello que estoy adquiriendo. En el mundo perfecto es así como funciona. Dios lo que generó al crear al ser humano es un género, una creación que tenga la capacidad de adquirir, digamos, por derecho propio, un poquito de perfección. Para poder adquirir este poquito de perfección hay que ejercitar un esfuerzo en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado es la vida de una persona sobre la tierra. Ese es el tiempo del esfuerzo, como lo dice el Ramjal en el libro. Este tiempo que tenemos aquí en la vida es el tiempo del esfuerzo y es un tiempo que está limitado por diferentes factores y el tiempo es uno de ellos. Sin embargo, hay otra parte que es el tiempo del disfrute o de la recompensa. Esta recompensa por haber ejercitado un esfuerzo cuyo objetivo es adquirir perfección, esa recompensa en la bondad del Todopoderoso, que es bueno y que tiene un deseo de transmitir bondad, digamos, cuando crea el mundo, porque Dios no necesita nada de nadie, es completamente perfecto. Entonces, la única razón por la cual pudo haber creado algo que es más imperfecto es para poderle dar de su perfección. La recompensa, entonces, es algo mucho más bueno, digamos, en el sentido de que es eterno. La recompensa es eterna, la recompensa es para siempre, la recompensa no está limitada. Tenemos un bloque, que es el bloque de tiempo, para ejercitar un esfuerzo, para adquirir perfección, pero no para recibirla como regalo, sino para adquirirla por derecho propio. Y el nivel al que hayamos logrado llegar durante ese tiempo del esfuerzo va a ser el nivel de recompensa eterna al que después podemos aspirar. Y esa recompensa no es otra cosa que el apego al ser que es Boreolam, que es el creador del mundo, que es todopoderoso. Poder disfrutar de la cercanía a el ser perfecto. Cada uno a un nivel distinto. Cada uno tiene un nivel exacto que va en función del esfuerzo que ejerció para llegar a ese nivel durante el tiempo del esfuerzo de adquirir esa perfección. La manera de adquirir o la moneda de cambio, por decirlo de alguna manera, esa perfección tiene que ver con la libertad con el libre albedrío o con la libertad de elección. El ser humano es el único ser que tiene libertad. El sol no tiene libertad. La luna no tiene libertad. Los animales no tienen libertad. Sea que se mueven y funcionan por instinto o por orden directa, gobernados por el ángel espiritual que genera o las fuerzas que generan su existencia. Cada una de las creaciones en el mundo tiene un papel, y es un papel importante, pero no tienen por sí mismas libertad. Los animales tienen ruaj, hemos hablado que tienen cierta capacidad que va, digamos, es más etérea que lo propio físico propiamente dicho, pero sigue siendo parte de la creación física. Los hombres, las personas también tenemos ruaj, como tienen los animales. Podemos tener ciertas actitudes y esas actitudes no son como tal materiales. No obstante, solamente el género humano llega al nivel de alma. Solamente el alma se encuentra en las personas, no en los animales. Los animales no tienen alma. Y dentro de esa alma viene imbuida esa libertad de ese libre albedrío, esa libertad de elección. Esta alma sí es una creación completamente espiritual, que no obstante, como hemos dicho, es la única creación espiritual que está destinada a vivir en los confines, de cierta manera, de un mundo, perdón, de un cuerpo material. Y eso produce una lucha constante entre hacer A o hacer B.
tomar la decisión correcta o tomar la decisión incorrecta. Esa es la lucha que hay contra el Yetzer Hara, el Yetzer Tov, la buena inclinación y la mala inclinación, para tomar una decisión en la cual esa decisión esté gobernada por el intelecto. El objetivo del alma viviendo en el cuerpo o estando en el cuerpo es que el intelecto se sobreponga al cuerpo. El cuerpo tiene necesidades que tienen que ser satisfechas, pero también tiene deseos que no tienen que ser satisfechos. Cuando los deseos que no tienen que ser satisfechos son lo que predomina sobre el alma, entonces el cuerpo controla al alma. Pero cuando es lo contrario, es el intelecto el que se sobrepone, entonces el alma controla al cuerpo. Y ese es parte del mecanismo que necesitamos llevar a cabo para poder tomar las decisiones correctas. Tomar las decisiones correctas nos va a llevar a ganar por nuestro propio esfuerzo, ejerciendo nuestro libre albedrío, perfección. Cada grado de perfección que vamos creciendo nos va acercando más y más a Dios, a Boreola. ¿Cómo vamos a saber si una decisión es correcta o incorrecta? Para eso, su sabiduría nos explica el Ramjal, nos ha dado las mitzvot, nos ha dado la Torah. El estudio de la Torah, en sí mismo, el estudio de la Torah tiene una influencia espiritual en el mundo. Si yo estudio un libro de Miguel de Cervantes Saavedra, eso no va a tener como tal un impacto, las letras, las palabras que yo lea no van a producir un impacto espiritual en el mundo. Pueden producir otros impactos, pero no un impacto espiritual. La lectura, el estudio de la Torah, de los profetas y del Talmud, etcétera, todo lo que es el Tanaj, o de Torah en general, porque hay Torah que se escribe en tiempo presente. El Ramjal hizo su obra hace 200 años aproximadamente, 300 años casi, pero todo esto es Torah. Cuando estudiamos Torah, tenemos un impacto espiritual en el mundo. Pero también, y aún más, cuando nosotros practicamos la Torah, cuando tenemos ese conocimiento, es que podemos producir todo un impacto mayor. Porque la intención que nosotros tenemos al hacer tal o cual cosa logra un impacto espiritual en el mundo. Llegamos entonces a la parte de cómo interactúan las fuerzas espirituales y la materia. Sabemos que la materia está destinada a deteriorarse. Sea que el Sol pasa por una etapa y después llega a otra etapa y después llega a otra etapa, como las estrellas, y eventualmente las estrellas desaparecen. Después de muchos, muchos años, las estrellas pasan por un proceso en el que desaparecen. Igual que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y todo lo material en el mundo se deteriora. Esa es la naturaleza del mundo material. La naturaleza de la materia es deteriorarse. Este no es el caso con la naturaleza espiritual, cuya naturaleza es perdurar. Por eso, cuando hablamos de recompensa espiritual eterna, que no se deteriora, mientras que cuando hablamos de ese tiempo del esfuerzo, hablamos de un tiempo aquí en el mundo material que sí finalmente llega a su fin. Pero ¿cuál es la dinámica? Hemos visto que podemos producir las personas, no los animales, las personas nada más, tenemos la capacidad de producir con nuestras acciones influencias. Es, por decirlo de alguna manera, la única influencia que puede existir de abajo hacia arriba, de las fuerzas inferiores, de la materia, digamos, hacia arriba. ¿Cómo sí puede llegar a haber una influencia? Lo que las personas hacen durante su vida puede lograr una influencia en su alma. No que puedan llegar a dañar a Dios de ninguna manera, eso sería absurdo. Pero sí se puede lograr que nuestras acciones nos perjudiquen a nivel espiritual. Porque como las acciones están nutridas de ese libre albedrío, si nosotros transgredimos o tomamos una decisión inadecuada, incorrecta, sea de manera, digamos, a propósito o por error, eso produce una consecuencia espiritual. Obviamente la consecuencia es diferente si es un error, así es algo que se hizo a propósito, y cada detalle va a determinar cuál es la consecuencia específica a esa acción. Nuestras acciones producen consecuencias espirituales. El resto del mundo, el resto de las cosas, es lo contrario. Son las fuerzas espirituales, esos entes espirituales que a través de, sean de los ángeles o sean de ciertas fuerzas, van
a tener una influencia en el mundo físico. Va a haber fuerzas espirituales que van a afectar al comportamiento o al funcionamiento del aire, de la tierra, del fuego, del agua, de todo lo que existe, de los animales propiamente dichos, de la lluvia, de las nubes, de cada uno de los diferentes detalles, y hay categorías y detalles sin fin. Todo esto va a ser surgido o va a surgir de fuerzas que son fuerzas espirituales. Al principio son menos fuerzas, posteriormente son más fuerzas, los detalles son numerosísimos e inabarcables, pero estas fuerzas van a tener un impacto, estas fuerzas espirituales van a tener un impacto en el mundo material. Ese año va a llover más por razón de una causa espiritual, no por otra razón, por razón de una causa espiritual. Ese año va a tener mejor cosecha o vas a ver el sabor de la uva va a ser tal o cual porque va a ser un esfuerzo, va a ser una consecuencia de la fuerza espiritual sobre esa manifestación material. Es decir, todo el mundo va surgiendo de una fuerza espiritual y esa fuerza espiritual a través de una serie de procesos, digamos, se va destilando, si se quiere, hasta manifestarse en el mundo material. Por lo tanto, vivimos en un mundo en donde la influencia es de arriba hacia abajo. Es verdad que la posición de las estrellas, es verdad que la posición de los planetas tienen una influencia sobre lo que ocurre en el planeta Tierra. Seguramente habrá ciencia que puede demostrar ciertas cosas. Eso no quiere decir que estas estrellas o que estos astros, Haz Shalom decirlo, ni siquiera sean independientes. Absolutamente nada en el mundo es independiente más que Boreolam. Boreolam es uno y él creó todo. Y todas las fuerzas y todos los entes, sean espirituales o materiales, sean superiores o inferiores, están para servir el propósito que Boreolam quiere de su creación. No obstante, el ser humano es único. El ser humano es especial, el ser humano es diferente. Porque nada en el mundo, salvo el género humano, tiene dos componentes contradictorios. Físico y espiritual. Solamente el ser humano tiene eso. Y en esa convivencia de lo físico y espiritual es que tenemos esta dualidad. La dualidad de decisión, la dualidad inclusive física. Vemos que tenemos dos ojos, dos orejas, somos seres no exactamente simétricos, pero casi. Tenemos muchas dualidades que nos dicen, nos dan pistas de que hay algo dual en el mundo. Y esa dualidad es la dualidad materia-espiritualidad. El objetivo es, reitero, nos explica así el Ramjal, que sea la espiritualidad la que se sobreponga a la materia, que sea el intelecto el que logre dominar al cuerpo, a pesar de que el cuerpo en sí mismo tiene esas necesidades y esos deseos que lo quieren llevar a deteriorarse más y más. Si logramos hacer esto, vamos a ir ganando entonces grados de perfección. Es decir, si logramos que el intelecto se sobreponga a la materia, vamos a ir ganando niveles de perfección. ¿Cómo vamos a saber, vamos a tener algún tipo de guía que nos explique cómo podemos ir ganando niveles de perfección? Y la respuesta es sí, y la respuesta es la Torá, en donde vamos a poder, digamos, modular nuestras decisiones para poder generar después los resultados espirituales adecuados. Y al nosotros influir desde abajo hacia arriba, generamos entonces, en esa influencia que tenemos de abajo hacia arriba, entonces sí tenemos una influencia en las fuerzas espirituales que se van a ver reflejadas especial y fundamentalmente en un estado de existencia que es espiritual, pero también algunos de ellos, algunos detalles se pueden ver reflejados en nuestra vida, en esta vida del esfuerzo, en esta vida material propiamente dicho. Podemos ver pistas de esto que nos dicen Jajamim, cuando nos explican en la mañana, rezamos en el Sidur, Elu de Barim Sheyesh Laem Shiur, Elu de Barim Shadam Mohel, pero Tem Baolam Azeh Be'akaren Kaim Todo Olam Be'eluen, Kibud Avaim Ugeimnut Hasadim, todas estas cosas que nosotros podemos ver frutos, visitar a los enfermos, respetar a los padres, y hay una serie de cosas, estudiar Torah, propiamente dicho, hay una serie de cosas que podemos hacer en este mundo, que podemos ver frutos de esas acciones en este mundo. No sabemos con qué nivel de detalle o con qué manera específica lo vimos, pero podemos tener ese resultado, esa recompensa en este mundo. Pero lo más importante, la recompensa siempre es en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque la recompensa espiritual para el alma espiritual es eterna.
no puede ser una recompensa física para un cuerpo que es físico y se va a deteriorar. Hay que explicar otra cosa también. El alma por sí misma, dentro del cuerpo, tiene muchísima más fuerza que el cuerpo. Si el alma estuviera, digamos, no tuviera ninguna capa que la resguardara, podría transformar al cuerpo y elevarlo hasta un punto que fuera diferente al nivel de materialidad que tenemos hoy por hoy. Este es el estado en el que vivían las personas, o más bien sí, las personas, antes del pecado de Adán, Arishon y Jabá, del pecado original como se conoce, de cuando se comió de esa fruta en el árbol de Gan Eden, del paraíso, y eso generó un decreto, como nos explica en el libro de Bereshit, de Génesis, y ese decreto fue el decreto de la muerte, fue el decreto del deterioro. Lo que hay que entender es que este decreto, una vez que ocurre, está decretado. Es decir, no hay como tal vuelta atrás de manera sencilla. Es ahora mucho más difícil lograr llegar a ese estado anterior, en donde el alma de hecho estaba sobreponiéndose al cuerpo de forma natural. Existía libre albedrío, existía bien y mal, pero la capacidad y la claridad espiritual que tenía Adán y que tenía Eva era muchísimo mayor que la que tenemos hoy. En el momento en el que ese libre albedrío fue utilizado de manera incorrecta, lo que se generó es, digamos, una carga mucho más de trabajo que hay que hacer, porque la materialidad es ahora mucho más importante. Somos seres mucho más materialistas que antes de cometer ese error o esa transgresión. Y por lo tanto, para poder limpiar este nivel de existencia material, tenemos que continuar deteriorándonos hasta que estemos en posición de poder, hayamos agotado ese decreto de muerte, ese decreto de deterioro, el alma salga del cuerpo, ocurra la muerte propiamente dicha, esa muerte de una capara, y en un futuro, en la resurrección, pueda regresar esa alma a un cuerpo limpio, en este caso, o más limpio, y entonces esa alma pueda tomar ese cuerpo y elevarlo al nivel al que estábamos antes de haber comido haber hecho la transgresión del paraíso. En ese punto podemos elevar, el alma podrá elevar al cuerpo a un nivel de existencia superior y que nos lleve a Olam Haba, en donde potencialmente puede convivir el cuerpo con el alma. Sin embargo, cuando en este plano fallecemos, nuestra alma va a un lugar, digamos, de descanso, que es temporal, que es el mundo de las almas. Ese mundo es completamente espiritual. Allí no hay cuerpo, el cuerpo se quedó aquí en la tierra enterrado. El alma se va a un lugar que es completamente espiritual, en donde puede obtener parte de su recompensa y tiene un estado de existencia espiritual muy placentero, o en función de lo que esa alma hizo durante su tiempo de esfuerzo, tiene más o menos recompensa o castigo, si es lo que corresponde, y está, digamos, en un estado de temporal. Olam Haba no es lo mismo que el mundo de las almas. Olam Haba es ese mundo venidero, en donde el alma vuelve al cuerpo, pero viene, digamos, ya a un cuerpo que está más limpio y que tiene menos deseos de lo material que el cuerpo cuando estaba vivo. Y en ese momento es cuando el alma entra de nuevo en el cuerpo, se produce una resurrección, y entonces ese cuerpo puede ser elevado hasta llegar a un nivel de existencia menos materialista, en donde de hecho pueda disfrutar de una recompensa eterna. Hasta este punto hemos sintetizado un poquito lo que se trata la primera parte del libro de Derech Hashem. Como es lógico, es muy recomendable la lectura del libro, pero de cierta manera tenemos, recapitulando, una perspectiva que nos trae el Ramjal de cómo funciona el mundo. Tenemos entes espirituales y tenemos entes materiales. Todo esto proviene del Creador.
El creador es perfecto. El creador tiene una existencia simple, así lo dice el Ramjal. Esa simpleza de no hay diferencia entre su esencia y su acción. No hay diferencia entre su esencia y su voluntad. No hay diferencia. Dios es, simplemente es todo. Entender eso es imposible para una persona del género humano, porque nosotros somos seres limitados, somos seres materiales, Dios no es un ser material. Sin embargo, hemos entendido o comprendido que hay diferentes fuerzas que interactúan entre sí, que el mundo está fundamentalmente gobernado de arriba hacia abajo, en donde entes espirituales que se subdividen a su vez en fuerzas y en ángeles. Y se me olvidó mencionar al principio que hay otro nivel de seres, otro tipo de criaturas que no son exactamente espirituales ni materiales, que se llaman Shedim. Y después están los seres materiales, propiamente dichos. Los seres materiales, que tenemos seres superiores y seres inferiores. Los superiores, como hemos dicho, los astros, etc. Y los inferiores, lo que va de abajo hacia arriba. Y después de todo, separado de todo esto, hay una creación especial. Una creación especial que se compone de dos partes, material y espiritual. El alma y el cuerpo, género humano. El alma es un ente espiritual que es diferente al resto de entes en el sentido de que puede estar, de cierta manera, convivir, coexistir con un cuerpo material. Y esa capacidad, esa alma que está dentro de nosotros es capaz de tener esa influencia en las fuerzas espirituales. Por eso es que el ser humano puede influir en su devenir. Por eso es que el ser humano puede hacerse meritorio o lo contrario. Por eso es que el ser humano lo que hace tiene consecuencias. Mucho más, vamos, diferente. Es el único género que puede hacer algo que tiene consecuencias. Lo que hacen otras criaturas no tiene consecuencias en las esferas espirituales. Lo que hacen estas criaturas, los animales y la vegetación y todo lo que ocurre, todo lo que hay en el mundo, las estrellas, todo esto, su influencia o su devenir es producto de una fuerza espiritual que no es material, y lo que en ese mundo espiritual se decreta es lo que al cabo de diferentes etapas se ve manifestado en el mundo material, no al revés. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo material proviene de las esferas espirituales. Pero hay un género, una creación espiritual que es el alma, que tiene el poder de influir de abajo hacia arriba. Eso no quiere decir que puede afectar, Dios no lo quiera nunca. O sea, no se puede afectar al ser perfecto que es Dios, pero sí podemos tener una influencia en las esferas espirituales. ¿Y esto es por qué? Esto es porque así Dios lo quiere, y porque Dios quiere que podamos tener, no voy a decir control, pero influencia sobre lo que nos ocurra, sobre nuestro propio devenir. Siendo el objetivo que el ser humano pueda acercarse y ser más perfecto, acercarse a Dios y ser más perfecto, acercarse al ser que es perfecto, ese es el objetivo. A través de las mitzvot, como es lógico, de hacer, de seguir lo que dice en la Torah. Esa es la manera más directa y la única realmente de poder acercarse al ser perfecto. Y no obstante que tenga con ello el haber ganado legítimamente la recompensa que le será dada de manera eterna. Debido a que este cuerpo es material y hay un decreto, que es el decreto de muerte, producto del libre albedrío de Adán Arishon, del primer hombre, que decidió comer y transgredir, y eso generó ese decreto de muerte, en donde todo lo material ha de morir. Ahora lo que hay que hacer es reparar eso. Primero llegar al estado en el que él estaba, y posteriormente revertirlo, para poder entonces llegar a un estado en donde el alma y el cuerpo conviven, pero no en un nivel de materialidad tan impuro como el que vivimos hoy por hoy, sino en un nivel de materialidad que es prácticamente inmaterial, en el que se puede recibir una recompensa eternamente. Para que ese cuerpo y esa alma puedan vivir eternamente, entonces pues es necesario que ese decreto de muerte y de deterioro deje de existir. Ese no es el caso del mundo en el que vivimos actualmente, donde claramente es todo material y todo decae. Y para lograr ese acercamiento, lo que tenemos que hacer es ejercitar nuestro libre albedrío con responsabilidad.
Cuando el intelecto se sobrepone a los intereses materiales y cuando no es el cuerpo el que va a explotar el mundo, sino y a tomar todo lo que quiere y todo lo que desea, sino solamente lo que el intelecto dice. Y no solamente lo que el intelecto de cada persona dice, sino más bien lo que el intelecto supremo dice, que está establecido en la Torah. Esa es nuestra guía para poder acercarnos al ser perfecto. Hasta aquí lo vamos a dejar. Gracias por su atención. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.